Bien, muy buenos días, bienvenidos a este último encuentro de este ciclo sobre el pensamiento de Jaime Guzmán, en el que ya han participado con nosotros Sebastián Claro, Cristóbal García Huidobro, Carlos Frontaura, Alejandro San Francisco, y hoy contamos con la presencia de Cristian Pizarro, licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Estudios Políticos, pero periodista de oficio, es de hecho editor del cuerpo de reportajes del diario El Mercurio y fue secretario político de Jaime Guzmán. Compartió con él laboralmente y humanamente de modo muy estrecho entre el año 89 hasta el último día de vida de Jaime Guzmán, el 1 de abril de 1991. Y también participa hoy con nosotros José Manuel Castro, investigador del Instituto de Estudios, del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián. Se está doctorando en en el University College London. Es historiador de la Universidad Católica y autor del libro Jaime Guzmán, Ideas y Política, quien nos va a exponer sobre Jaime Guzmán y el primer gremialismo, y por su parte Cristian nos va a exponer, nos va a dar más bien un testimonio, y eso es lo que le hemos pedido, ¿cierto?, sobre Jaime Guzmán. Se titula, de hecho, así, Recuerdos de Jaime Guzmán, apuntes de un ex colaborador. Como ya lo he señalado en otras ocasiones, primero vamos a partir con las exposiciones, alrededor de 15 o 20 minutos máximo cada una, y luego de eso vamos a abrir una ronda de preguntas. Les invito a todos ustedes a anotarse, a levantar la mano, en fin, hay una ventanita abajo de preguntas y respuestas o en el mismo chat donde ustedes lo prefieran para eh, que la formulen con toda confianza. Cristian, te invito a ti a que demos el puntapié inicial de este encuentro. Bueno, muchas gracias. Siempre, algunos dicen que es más fácil, otros dicen que es más difícil partir. No sé, vamos a ver primero cómo resulta esto y después ustedes evalúan. Agradecerle a la Fundación la invitación. Para mí la verdad es que es un honor estar esta mañana junto a ustedes en un año tan significativo como es este 2021, que se cumplen 30 años del asesinato y de la muerte del ex senador Jaime Guzmán. Cuando preparaba las notas para esta conversación, que eso es lo que espero que sea, sacaba la cuenta de que tal vez esta es la primera vez que yo hablo públicamente respecto de mi relación personal, como tú bien dijiste, y profesional con Jaime. Y la razón de eso no es ni mal agradecimiento, ni tal vez un pudor malentendido, sino que el hecho de ver de que, bueno, es tanta la gente a la que Jaime ayudó a formar y algunos que tienen evidentemente una cercanía y un vínculo que tuvieron con Jaime tan estrecho, que siempre sentí que lo que a mí me había tocado vivir y pasar junto a él, bueno, era un periodo bastante menor en términos de cantidad de tiempo, aun cuando para mí, y creo que para la historia política del país y bueno, y para la vida del propio Jaime es muy significativo, pero que habían otras personas con mucha mayor autoridad, tanto por las relaciones de amistad como por el conocimiento político de la obra y el legado de Jaime. De hecho, José Manuel, que nos acompaña, ¿cierto?, esta mañana, candidato a doctor, digamos, es naturalmente una voz mucho más autorizada que la mía, para poder, y otros que antecedieron en este ciclo, lo mismo. Pero bueno, dicho o hecha esa advertencia y esa aclaración, lo que quiero compartir con ustedes esta mañana es precisamente algunos apuntes de lo que fue la relación con Jaime. Eh, yo conocí a Jaime Guzmán el año, calculo, 1982. Yo estaba cursando tercero medio en el colegio. Yo soy viñamarino, estudiaba en el Macay, en el Colegio Nuevo Macay, y era en ese tiempo el presidente del centro de alumnos del colegio.
Y estábamos en las vacaciones, en el verano del año 82, es decir, yo estaba entrando a tercero medio, iba a comenzar en marzo, y un buen día de febrero, calculo que los primeros días de febrero por ahí, iba caminando, recuerdo, por la calle Libertad, y a una cuadra de distancia por la misma vereda venía caminando Jaime, en un sentido opuesto al mío. Por lo tanto, iba a haber un momento en que nos íbamos a cruzar. Y así ocurrió. Yo patudamente con 16, 17 años, debo haber tenido en ese momento 16 más bien, lo paré, lo saludé, él naturalmente no me conocía, pero con esa amabilidad que lo caracterizaba a Jaime, bueno, acogió inmediatamente la conversación, teníamos algunos amigos comunes, que yo naturalmente invoqué en ese minuto, en fin, para poder engrosar, vamos a decir, el vínculo. Y le manifesté el interés que tenía por poder conocerlo, por poder conversar con él. Le conté de mi condición o de mi calidad de presidente del centro de alumnos del colegio, y creo que eso naturalmente le llamó la atención, y además creo que le llamó la atención que uno lo parara en la calle así de forma tan intempestiva, ¿eh? Entonces quedamos, recuerdo perfectamente, en vernos. Él se iba, no sé si ese día o al día siguiente, de vuelta a Santiago, pero volvía. Me dijo que regresaba la semana siguiente o subsiguiente, porque como muchos de ustedes que estarán escuchando esta conversación recordarán, Jaime era un fanático del Festival de Viña y iba todos los meses de febrero. Entonces compraba su abono, así como compraba el abono para la ópera en Santiago, compraba el abono en el palco de la Quinta Vergara, ¿cierto? Y concurría, se alojaba en el Hotel Miramar y se iba al palco de la Quinta a ver casi todas las noches del festival. Y por tanto iba a regresar, me pidió mi teléfono. Sí, yo recuerdo haber estado en esas semanas de verano en la casa de mis abuelos, viviendo, pasando una temporada con ellos, porque arrendábamos, recuerdo, la casa nuestra en Viña, lo que siempre era un buen negocio para los inquilinos santiaguinos, digamos, que querían disfrutar de la costa en ese mes. Eh, bueno, y en eso quedó, no es más. Y al paso de los días, efectivamente, llego a mi casa una tarde y mi papá, me acuerdo, me comenta que recibió un llamado, que por favor lo devolviera, que era Jaime Guzmán. Eh, Mi papá fue el primero sorprendido, me dice, bueno, pero estamos hablando del mismo Jaime Guzmán de la televisión, me dice. Sí, le digo yo, lo que pasa es que hace como 2 semanas le cuento, me lo encontré en la calle y le cuento la anécdota porque de hecho ni siquiera la había comentado yo en la casa el día que había sucedido. Entonces, bueno, lo llamo, efectivamente, nos juntamos al día siguiente, me invitó al Hotel Miramar, estuvimos ahí, me acuerdo, en la terraza del Hotel Miramar, conversando, y ahí se inició una conversación que la verdad que no se detuvo prácticamente en los años siguientes, salvo por una interrupción que tuvimos en un periodo que ya la voy a comentar. Eh, Tú decías que yo, claro, no soy de hecho un periodista de oficio, pero me he dedicado muchos años de mi vida profesional al ejercicio del periodismo. Hoy día en el Mercurio, he estado en el Que Pasa, en La Tercera, en el Mercurio Valparaíso, y tengo una manera de aproximarme a las cosas bastante periodística. Por tanto, cuando me topé con Jaime, y a eso quiero ir, eh, esto para mí fue como una especie de entrevista en tiempo real, digamos, ¿ah? Yo le preguntaba de Pinochet, me acuerdo del gobierno, le preguntaba, ¿cierto?, del movimiento gremial, le preguntaba de esta UDI en formación, en fin, para mí era como tener un entrevistado, no para publicar en ese momento, pero era como nosotros muchas veces nos tomamos un café con las fuentes para sacar ideas, qué sé yo. Para mí, en ese minuto, esa conversación con Jaime tenía un poco esas características. Se debe haber sentido acosado Jaime con ¿cómo se llama? Este joven que lo atosigaba con preguntas de la más diversa índole. Pero bueno, dicho eso, me invitó Jaime, quedamos de volver a vernos en marzo, una vez que ya se recuperaran las actividades normales, y me invitó, recuerdo, un sábado a almorzar a su departamento, en aquel entonces el departamento de la Plaza Las Lilas, cuando vivía allí, Jaime. Y
Y me acuerdo perfectamente de haber viajado, entonces me dice, hablamos por teléfono, recuerden que en ese tiempo no había teléfonos celulares, así que uno llamaba a la casa, contestaba la Violeta, habían horas en las que no se podía llamar a la casa de Jaime porque Jaime dormía siesta, en fin, pero acordamos esa reunión de almuerzo porque él quería presentarme a, bueno, un grupo de gente que estaba trabajando con él y ahí aparecen Andrés Chadwick, aparece Paulo Longueira, aparece Juan Antonio Coloma, y recuerdo también con mucha nitidez que Jaime me dice, mira, bájate en la estación del metro Tobalaba, me dice, voy a venir de Viña, bájate en Tobalaba, y ahí te va a estar esperando, me dice, Andrés Chadwick, a quien yo conocía también por los diarios, yo creo, por la televisión alguna vez. Entonces, bueno, ¿cómo voy a reconocer, dije yo, a Andrés Chadwick bajándome del metro? Bueno, me bajo del metro, salgo por la escalera hacia la calle y estaba parado Andrés, me acuerdo, con una especie de Montgomery o Gamulán era, creo, mal no recuerdo, yo tengo buena visión. Caminamos hacia donde tenía estacionado el auto, no quiero mentir, si no era una Citroneta, era una Renoleta, pero no pasaba de ahí, digamos, el modelo. Y nos dirigimos entonces al departamento de Jaime, llegamos, gran almuerzo, muy entretenido, muy bien servido, en fin, estaba él, estaba, bueno, Andrés, estaba Juan Antonio, como digo, creo que Paulo finalmente no llegó, y alguien más que tampoco recuerdo. Y de ahí, bueno, se inició una relación bastante estrecha, permanente. Yo cada vez que venía a Santiago lo llamaba, Jaime cada vez que iba a Viña, cosa que hacía con alguna regularidad, no, ya no por cuestiones festivaleras, sino que durante el año, a dar clases, charlas, a juntarse con gente del movimiento gremial de las universidades de la zona, nos juntábamos, y recuerdo también haberlo invitado dentro de actividades que hacíamos en el centro de alumnos del colegio, a un ciclo de conferencias. Entonces, hicimos un ciclo con distintos relatores. Uno de esos, ¿cierto? Fue Jaime, me acuerdo, quien se dio la lata, que hay que ser bastante patriota, digamos, para haber ido un día miércoles o jueves, en fin, día semana, a dar una clase al colegio sobre educación cívica, constitución del 80, en fin, o algo así. Se juntó la educación media completa, me acuerdo, en el salón de actos, en fin, y Jaime disertó, ¿cierto?, sobre ese tema, gran almuerzo después con el rector y todo lo demás. Bueno, y la relación con Jaime durante esos últimos años escolares míos se mantuvo un poco en los términos que estoy comentando, detalles más, detalles menos, muy cariñoso, siempre muy cercano. Estas comidas, estos almuerzos se repitieron en varias ocasiones, y yo cultivé una relación bastante estrecha con Andrés, especialmente, quien era como el intermediario para la relación, ciertamente, con Jaime. Yo entré a estudiar Derecho, inicialmente a la Católica de Valparaíso, el año 84. Entonces me acuerdo de una conversación con Jaime que me dijo que él creía que había que reactivar el movimiento gremial de la Católica, que estaba muy alicaído en aquel entonces. La Católica era una universidad bastante confrontacional al régimen de turno, digamos. Y bueno, resulté elegido misteriosa y milagrosamente delegado de curso en primer año, en la única elección, bueno, no la única, porque la del colegio también la gané, pero probablemente era menos meritoria, digamos, pero la única elección después que he ganado en mi vida, no me presentaba ninguna más tampoco, ¿eh? Pero así fue esa. Ahora, digo misteriosa porque ese era un curso que esa elección no la debía haber ganado alguien como yo, digamos, es decir, en aquel entonces por lo menos. Era, sí, lo más moderado que había en el curso eran unos tipos del Frente Manuel Rodríguez o en ese momento, algunos de ustedes son muy jóvenes aquí, pero el Movimiento Democrático Popular, el MDP, que tuvo mucha fuerza, recuerdo, en las universidades. Pero bueno, salí elegido, sí, hice una gestión muy universitaria, como correspondía además, y ahí empezaron, para ser bien transparentes, los primeros roces o diferencias con Jaime, porque, bueno, Jaime estaba muy empeñado, como les dije, en la rearticulación del movimiento gremial. En algún momento había sido importante en la Católica de Valparaíso, nunca tanto como llegó a ser, ¿cierto?, en la Católica de Chile.
Pero Jaime tenía ese afán, digamos, es decir, de que fueran casi movimientos hermanos en términos de cantidad, de vigor, de presencia. Y repito, el horno no estaba para hoyo. Entonces, cuando yo pasé a segundo año de Derecho, estudié 3 años de Derecho, contra mi total voluntad, digamos, porque lo mío no era el Derecho, me sirvió mucho, pero no. Entonces hablo con Jaime y le digo, mira Jaime, creo que está tan en el suelo esto, que aquí hay que hacer un trabajo de formación de gente, hay que hacer un trabajo de difusión de ideas, más que un trabajo político universitario, digamos, para el cual además yo tampoco creo tener especiales condiciones, digamos. Entonces, creo que hay otros que esto lo pueden hacer mejor y yo me voy a dedicar, voy a armar, le dije, una revista universitaria, y en torno a esa revista quiero nuclear a un grupo de gente que comparta una cierta manera de mirar las cosas. Esto a Jaime le pareció la frivolidad máxima, digamos, y el estar, ¿cómo se llama? No sé, renegando de los deberes. Entonces me dijo, me acuerdo como si fuera hoy día, y voy a contar la anécdota de forma solo parcial, porque me dice, mira, me dice, lo que pasa es que tú eres de las personas que hace lo que quiere y no lo que debe, me dice. Y esa fue una especie de sentencia de muerte civil, ¿no? O política, que me costó, estoy resumiendo porque esto fue un poco más conversado y tampoco fue una cosa tan drástica, pero me costó o trajo consigo un distanciamiento de la conversación y de la relación con Jaime, eh, que duró, bueno, yo creo que por lo menos un par de años, digamos. Por lo menos un par de años, porque Jaime no entendía que uno tuviera, o no entendió, no digo que no entendiera, no entendió, digamos, en ese momento, en el caso particular mío, este camino que yo había tomado. Además que me parecía que en ese momento el proyecto que había que, no el único, pero uno de los que había que levantar tenía que ver más con las ideas y tenía que ver con mucha gente que compartía esas ideas y que no necesariamente eran todos activos participantes del entonces movimiento gremial. Y ahí claramente la cosa no fue. Pero bueno, así es la vida, uno tiene que ser fiel, creo yo, a sus convicciones, a sus creencias, este es un tema enteramente opinable, además, obviamente. La revista, dicho sea de paso, fue bien exitosa, cosa que Jaime naturalmente nunca reconoció, ni después siquiera, pero le fue bien, una revista que marcó tendencia. De hecho, recuerdo anecdóticamente de que en la escuela de Derecho, digamos, no había escuela de periodismo en Valparaíso, en la Católica tampoco, en Valparaíso, pero se abrieron otras 2 revistas, es decir, el debate en la escuela de Derecho se hizo un debate a través de publicaciones. ¿Ah? Entonces, el sector muy de la izquierda universitaria y muy en ese momento de la democracia cristiana tenían sus propias publicaciones, artículos iban, artículos venían, editoriales iban, entrevistados. Entonces, fue bien notable porque creo que en una escuela de derecho que el debate más político haya tomado ese curso era una particularidad que modestamente creo que fue muy influida por esta circunstancia que les estoy relatando. Bueno, yo salí de ahí, mi vida académica tomó otros caminos, como se dijo en la presentación, pero quiero ir al punto que nos convoca, que fines de la década de los 80, ¿cierto? Y después de la elección, exactamente, después de la elección parlamentaria, donde Jaime sale elegido senador, donde salen elegidos una serie de diputados en ese momento de la UDI, me llama Andrés Chadwick, con quien nunca perdí el contacto, ni la conversación, ni nada. Y bueno, me dice que estaban armando el staff de asesores de la bancada parlamentaria, de la bancada de diputados, y que Andrés pensaba en que yo podía incorporarme a ese equipo. No recuerdo bien, aquí probablemente más de alguno se acordará, habrán sido 9, 12, 10 los diputados de la UDI en ese momento. Eh, Entonces me pareció interesante y atractivo y el ofrecimiento, pero era trabajar con 10, digamos.
Ahora, llegaron a ser más después, naturalmente, pero también el staff llegó a ser más grande. En ese momento el staff, cuando Andrés me hablaba de el staff, no era una cosa de más de 2 personas, que era yo eventualmente si hubiera aceptado una secretaria y probablemente un ayudante más. Entonces me acuerdo que le dije a Andrés, esto no es viable, le dije yo, si es que ustedes realmente no tienen la disposición de buscar mayor cantidad de apoyo. Ahora, convengamos que no había entrado en funcionamiento el Congreso todavía, por lo tanto nadie tenía una medida de cuál era la carga de trabajo que se venía. Entonces, esto no tenía otra explicación que la inexperiencia de todos, digamos. Bueno, dicho eso, al mes me vuelve a llamar Andrés y le dije, esto va a ser la misma conversación que ya tuvimos, pero me sale con la sorpresa de que ahora me llama por el cargo de Jaime, porque es Jaime el que está buscando un secretario político, un jefe de gabinete. Entonces yo me acuerdo que le dije, Andrés, yo no sé si esto es peor o mejor que trabajar con 10, le dije yo, ¿ah? Porque Jaime no vale por 10, vale por 50. Pero risa y broma aparte, me acuerdo que concertamos a través de Andrés una conversa con Jaime, nos juntamos en Suecia, creo que fue con su departamento, esta parte no recuerdo bien. Y bueno, Jaime fue una larga conversación donde me recuerda una vez más el episodio de la revista y de todas estas cosas. Me repasa, digámoslo así, me hace este ofrecimiento. Entonces, a mí me pareció clara la explicación, claras las tareas en general, atractivas, estimulantes, en fin, y le digo inmediatamente que sí. Entonces me dice, me acuerdo, no, Cristian, me dice, no, sí, tomándose los anteojos. No. Esto tienes que pensarlo. Yo no quiero respuestas impulsivas, me dice, y nada, que después te vayas a arrepentir y que encuentres que esto no es para ti. Me hace como toda una cosa muy irónica. Entonces, bueno, dije, ya dame si quieres 24, 48 horas, le contesté que conforme, que estábamos sin ningún inconveniente, y que perfecto. Entonces, nos volvimos a juntar para cerrar el trato, yo feliz, digamos, encantado. Entonces, yo ni siquiera me acuerdo que le pregunté cuánto me iba a pagar. Por tanto, me vine a enterar del sueldo el día que me llegó, digamos, a los 30 días de cerrada esa conversación. El único tema que le pedí fue que no me obligara, porque hasta ese minuto yo no militaba en ningún partido, ni en la UDI, ni en nada, que no me obligara a militar, ¿ah? Para poder asumir el cargo. Yo tenía en eso, y sigo teniendo, de hecho nunca he militado en un partido, ni siquiera después de la muerte de Jaime, y por lo tanto Jaime fue muy respetuoso en eso, jamás, bueno, me aceptó esta condición, esta situación, entendió, y durante el tiempo que trabajamos juntos nunca fue tema, digamos, nunca fue tema. Eh, Ahora, ¿cuáles eran mis tareas? ¿Cierto? Eran las propias de un jefe de gabinete. Jaime le llamaba secretario político, porque era la denominación que recibía el jefe de gabinete parlamentario en el Congreso pre-73. Entonces, los señores congresistas de aquellos años tenían sus secretarios políticos. Entonces Jaime me hablaba del secretario político, Jaime de gabinete, expresión que ya existía, obviamente. Pero Jaime hablaba del secretario político. De hecho, mi tarjeta decía, me acuerdo, del secretario político. Pero era un jefe de gabinete, no era otra cosa, ni más ni menos. Llevaba la agenda, coordinaba un grupo de asesores que Jaime tenía en comunicaciones, en apoyo legislativo. Jaime, ustedes saben que digamos, bebía de todas las fuentes habidas y por haber. Entonces, esto también hay que relativizarlo. Pero tenía un grupo de gente que lo ayudaba más directamente. Eh, Me tocaba, si bien había una estructura territorial que manejaba la presencia del senador, en este caso en la circunscripción, coordinar un poco a esos jefes territoriales, en fin, ayudarlo con los discursos en algunos casos. A Jaime le gustaba mucho que las cosas que él escribía, pues las escribía él, uno las pudiera releer, que otras personas las leyeran, que le hicieran aporte, en fin. Fue un senador muy influyente desde el día 1 en que el Congreso empezó a funcionar. Jaime, más allá de otras virtudes o de otras condiciones como la de académico, en fin, Jaime era un gran parlamentario.
Es decir, Jaime era un político parlamentario. Era ahí donde las habilidades políticas de Jaime cobraban mayor fuerza y cobraban mayor, y eso se demostró desde el día uno. La capacidad de generar conversación, vínculo con todos y cada uno de los parlamentarios en ese momento, los sectores oficialistas, la democracia cristiana, el Partido Socialista, etc. Y así era reconocido, como ustedes también lo habrán leído en muchas partes por ellos. ¿Ah? La cantidad de veces que senadores y diputados de gobierno, vamos a decir, en ese tiempo, me buscaban para acceder a Jaime, porque querían preguntarle dudas sobre aspectos constitucionales. Y estoy pensando en los más variados nombres, digamos, senadores PS. Oye, necesito hablar con Jaime porque no tengo claro si esto se interpreta de esta forma o de esta otra. Ustedes no se imaginan, digamos, ¿eh? Era como una especie de... Si hubiera cobrado Jaime por esos informes en derecho, digamos, se habría hecho rico, digamos, ¿eh? Porque llegaban de las comisiones de minería, de las comisiones de educación, de las más diversas, los secretarios de comisión, abogados, digo, en la misma actitud. Eh, en ese periodo, como digo, Jaime se volcó fuerte el trabajo legislativo, no abandonó nunca el trabajo político partidario, y en esa línea había un punto que yo me acuerdo que me lo repitió muchas veces durante ese año 90, que era la idea de ser el candidato presidencial. Jaime se daba cuenta que el proyecto de la UDI, que había salido bien parado, pero no todo lo suficientemente robusto que él esperaba, de las parlamentarias, necesitaba de un candidato presidencial propio para poder incrementar esa presencia en el Congreso en la próxima elección. Acuérdense ustedes que en 93 iba a haber elecciones, ¿cierto?, de reemplazo a los parlamentarios elegidos el 89 que asumieron el 90. Y me decía, recuerdo perfecto, muchas comidas, al final de la jornada que a Jaime le gustaba tener para conversar, que él veía que no iba a haber otra opción, que finalmente le iba a tocar a él porque él era el líder, el fundador de esto, y que por lo tanto nadie mejor que él iba a lograr tirar ese carro de la lista parlamentaria futura. Que le daba lata, que lo encontraba una carga, que iba a perder la elección, todo lo demás, pero que veía que no iba a haber muchas alternativas. Ahí también había toda una, ya sabemos, perdona, cómo la historia terminó aconteciendo, la candidatura de Jovino, que se cae después en aras de don Arturo Alessandri, la erupción de la candidatura de Pepe Piñera, bueno, todo esto producto del vacío que dejó Jaime. No sabemos qué habría pasado con Jaime vivo. ¿Por qué digo no sabemos? Porque también Jaime coqueteaba mucho con esta idea de dejar la política, de tomar otros caminos, y evidentemente esas opciones eran incompatibles con esto que estoy contando. Yo creo, pero esto es una inferencia, una proyección mía de algo que no aconteció y que no estoy hablando desde una conversación con él, sino que lo que yo creo que iba a ocurrir, era que lo más probable es que Jaime diera el paso desde el punto de vista político de ser candidato, lograr o no el cometido que se traía él en el sentido de tirar la lista parlamentaria, y a lo mejor después de ese hito, independiente del resultado de aquello, bueno, quedar ya con la conciencia y con el deber cumplido y eventualmente tomar otras decisiones que él estaba evaluando, digamos. Así que, o terminar su periodo parlamentario con eso entre medio y, bueno, después de eso ya entregar la posta. Pero, repito, eso es una inferencia. Y termino, ¿cierto?, con lo que fue el día de la muerte de Jaime. De esto se ha escrito, se ha dicho mucho. Yo lo único que aquí les puedo contar es lo que yo viví personalmente. Me acuerdo que ese día, lunes, hablamos, voy a decir temprano, digamos, en horas de Jaime, que eran como las 9:30 de la mañana, un poco para ordenar el día, que era lo que hacíamos habitualmente, dónde iba a estar, qué iba a hacer, etcétera, etcétera. Yo sabía que ese día tenía clase, había una reunión en Suecia en la tarde después de su paso por la universidad. Ese día
ustedes acordarán mejor que yo, entiendo que estaba la misa en memoria de Simón Llévenes, a la que Jaime iba a concurrir, con la directiva de la UDI, y quedamos al final de todo y de varias cosas, quedamos de vernos después de que él terminara sus clases en el Campus Oriente, llegara a Suecia porque había una reunión. Yo recuerdo que era una reunión de comisión política, pero me han dicho que no, que era una reunión más chica, parecía aparentemente. Pero ahí, bueno, ahí se me agolparon se me pueden estar superponiendo un poco los recuerdos. El hecho es que iba a pasar por ahí porque el martes Jaime tenía que leer un discurso en el Congreso y quería que le diéramos una última mirada, una revisada, que viéramos cómo se iba a difundir a los medios, a qué hora, etcétera. Y eso evidentemente no alcanzó a ocurrir. Yo estaba esperándolo, yo ocupaba la oficina de Jaime en Suecia, cuando evidentemente a esa hora de la tarde, en fin, llega, ¿cierto?, el auto con Jaime herido ya de muerte, pasa por Suecia, en fin, toda esa parte ustedes la conocen. Corremos al hospital militar. Yo no me acuerdo honestamente con quién me fui, creo que con Paulo, quien estaba en Suecia. Llegamos al hospital militar, empieza a golparse la gente y un grupo muy pequeño, donde estaba claramente Pablo, Juan Antonio, Andrés y algunos otros, eh, quedamos en una salita pequeña, que estaba como a la salida del quirófano, que era donde estaban operando a Jaime. Llega en un momento determinado, desespera, una espera que se hizo eterna, llega el general Pinochet, recuerdo perfectamente, saluda muy rápido, le ponen la capa para que ingrese al pabellón, cosa que él hace, está unos minutos adentro, sale y nos dice que efectivamente habló con los médicos, que la cosa está muy, muy, muy mal, que el pronóstico es mortal y que están haciendo todo lo que se puede. Pero está un rato más, me acuerdo, conversan ahí con Jovino, bueno, yo era un perro chico ahí, digamos, miraba nomás esta situación y se va. Dice, cualquier cosa que haya, yo voy a dejar a mi edecán, dice acá, me avisan, esto en el hospital militar, así que en el fondo le doy instrucciones, qué sé yo, y se va por una puerta chica, me acuerdo que había dentro de esta pequeña sala, y a los 10, 15, 12, pero no habrán sido más minutos, vuelve. Y al salir, digamos, al entrar de nuevo al lugar donde nosotros estábamos, él, él nos avisa que Jaime había fallecido. Es decir, él iba saliendo del hospital, tal como lo había dicho 15 minutos antes, iba tomando el auto, lo alcanzaron a pescar y avisar que la cosa había terminado, y vuelve él, y por lo tanto, él es el que da la noticia a ese grupo pequeño, donde yo también creo que había gente de la familia, creo que estaba el marido de la Isabel, de la hermana de Jaime, no recuerdo que haya estado en la Rosario, la señora Carmen, como ustedes saben, andaba fuera de Chile. En fin, por lo tanto, la noticia se recibe de boca de él, digamos así. Y bueno, después de eso, este grupo pequeño que había allí, entramos, yo recuerdo haber echado al quirófano, haber visto a Jaime sobre la mesa, sobre la camilla, ya muerto. Fue muy impactante, una imagen que naturalmente uno no puede olvidar fácilmente. Rezamos ahí en un momento de mucho recogimiento, de mucha pena, hubo, bueno, estaban sus principales amigos ahí, estaba Jovino, estaba Andrés, Pablo, Juan Antonio, que son de los que yo me acuerdo. Era muy fuerte, eran muy jóvenes ellos todos, ¿no? 40 y tantos años tenía Jovino, la edad de Jaime, y de ahí para abajo, digamos, decir, Andrés y compañía tenían 30 y algo. Y bueno, yo tuve la ocasión de presenciar y de participar de ese momento, como digo, que lo atesoro con mucho cariño y pero bueno, con mucho dolor. Las semanas siguientes fueron muy duras, en lo humano, el recuerdo de Jaime era imborrable, y por lo tanto trabajé durante todo ese tiempo en ayudar a ordenar todos los papeles y antecedentes que habían. Empieza a fraguar la idea del armado de la fundación, que hoy día goza de tan buena salud, eh, y yo trabajo con Jovino hasta fines de ese año 91, en que me voy
a la Confederación de la Producción y el Comercio. A mí me costó, a lo mejor podría haber tomado un camino más político, pero estaba muy golpeado por lo que había sucedido. Y bueno, y seguí el camino por este otro lado. ¿Qué destacaría para terminar? Esta sensibilidad de Jaime por las personas, por formar personas, creo que ese era un norte que Jaime tenía, su rigurosidad por el trabajo, era un hombre de mucho rigor y exigía el mismo, su enorme amor por Chile, y eso lo demostró en tantos momentos en que el país pasó por dificultades y por momentos y por situaciones críticas, su enorme y profunda fe religiosa. Los últimos años o tiempos Jaime estaba con una especial sensibilidad espiritual, un hombre de muy buen sentido del humor, muy particular, pero que a mí al menos me hacía reír mucho. Y por qué no decir también, porque no todos somos perfectos, un hombre mañoso, ¿cierto? Y muy, muy, muy preocupado, ¿cierto?, de los detalles, de la temperatura, de esto, otro. En fin, pero tenía muy buen talante, una gran persona, creo que dejó un enorme vacío en la UDI, en la derecha, pero sobre todo en Chile. Muchas Así que les gracias, agradezco mucho, Claudio, y yo quedo pues, disponible a las preguntas que haya. muchas gracias. Vamos a dejar las preguntas para el final todas. Eh, y bueno, como ya presenté y anuncié al principio, la exposición de ahora va a estar a cargo de José Manuel Castro, como yo les decía, historiador de la Universidad Católica, investigador del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián y doctorando en la University College de London. Eh, Bienvenido, José Manuel, dale. Tu Bueno, presentación se llama Jaime Guzmán, primer gremialismo. sí, Jaime Omeya, el primer gremialismo. ¿Pueden ver la presentación en pantalla? Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Claudio, por la invitación y muchas gracias también a Cristian por esta exposición. Ahora, bueno, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo hacia atrás, 20 o 25 años en el periodo previo al que nos acaba de comentar Cristian, para examinar cuáles eran las ideas del el gremialismo en su primer momento, en su primera etapa, en esto que he llamado el primer gremialismo, que vendría a ser el periodo germinal de este proyecto de sociedad articulado por Jaime Guzmán y que va desde 1967, desde la fundación del movimiento gremial en la Universidad Católica, hasta el 11 de septiembre de 1973. O sea, son 6 años en que el gremialismo, tras fundarse en la Universidad Católica, logra desarrollarse en distintas escalas a lo largo de Chile. Este primer momento, este momento germinal del gremialismo, tiene 3 etapas. La primera etapa ciertamente es la fundación del movimiento gremial en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica en 1967, en el contexto de la reforma universitaria. Tendrán en su momento que enfrentar, por ejemplo, la toma de la Universidad Católica el 11 de agosto de 1967, y en ese instante, digamos, el cuerpo de ideas buscaba articular ciertos principios, muchos conocidos por ustedes, como el rol subsidiario del Estado, la despolitización de los cuerpos intermedios, la autonomía de los cuerpos sociales intermedios, etc. En un segundo momento, en 1970, tenemos que Jaime Guzmán participa en la campaña presidencial de 1970. Esa campaña presidencial ha sido una de las más decisivas de la historia de Chile. Enfrentó a los 3 tercios ideológicos de entonces. Por la izquierda, con el proyecto de la Unidad Popular, estaba Salvador Allende, que tenía amplias posibilidades de llegar esa vez sí a la moneda. Luego también por la Democracia Cristiana iba Radomiro Tomic, y finalmente por la derecha, aunque era un candidato independiente, Jorge Alessandri. Jaime Guzmán participó en esa campaña como líder de la juventud del movimiento alessandrista independiente, y intentó influir con las ideas del gremialismo en la articulación del programa de gobierno de Jorge Alessandri. Entonces, esas ideas son también las que vamos a repasar a continuación. Y finalmente, en una tercera y última etapa de este primer gremialismo, el gremialismo es una de las principales voces de la oposición social a la Unidad Popular entre
1970 y 1973. El gremialismo ocupó un lugar de avanzada en la lucha social contra el gobierno de Allende, en episodios también conocidos como la marcha de las cacerolas vacías, el paro de octubre, el paro de los mineros del Teniente, y sobre todo la oposición de padres, estudiantes, apoderados y de la misma Iglesia Católica al proyecto de Escuela Nacional Unificada de la Unidad Popular. Si uno se pregunta qué tienen en común estos tres momentos del primer gremialismo, y aquí está la principal idea que me gustaría transmitir, es que el gremialismo cuando se origina, y así ocurre durante estos primeros 6 años, se trata de un proyecto que se mueve eminentemente en el plano de la sociedad civil. Aunque no rechaza la acción de los partidos políticos, el gremialismo de la primera hora entiende que por su naturaleza, su campo de acción es distinto al del poder político que viene desde arriba, al poder del Estado o de los partidos políticos que compiten por la conquista del poder. Este es un gremialismo pre-UDI. De hecho, en este momento no era imaginable que se fundara algo así como la UDI, como terminó ocurriendo en los años 80. Y por el contrario, el gremialismo en esta primera etapa es digamos, la expresión de un nuevo poder que se articula desde abajo, desde la sociedad civil organizada, desde los gremios, y precisamente en el contexto que le correspondió, digamos, articular este proyecto eminentemente de sociedad civil, la principal posición del gremialismo era que el campo de la política no interviniera instrumentalizando o politizando los cuerpos sociales intermedios. Por eso es que desde el principio hay una clara distinción entre el poder político, este poder que viene desde arriba, y de los partidos que conquistan, que compiten por la conquista del poder, y el poder social, que emana desde las bases de la sociedad civil. El gremialismo se ubica en este segundo ámbito, en el ámbito de este poder social que emana desde las bases de la sociedad civil. De hecho, yo diría que lo original del gremialismo, y así lo entendió Jaime Guzmán, fue que buscaba precisamente articular un proyecto de sociedad que vigorizara este poder de la sociedad intermedia, y de distinto modo se sentía heredero de una larga tradición de organizaciones de la sociedad civil en Chile, que arrancaban incluso en el siglo XIX con la independencia y los cabildos, con la ley de comuna autónoma durante el siglo XIX, y con la existencia de distintos tipos de organizaciones, sociedad intermedia y sindicatos a lo largo del siglo XX. De esa historia se sentía heredero Jaime Guzmán y el gremialismo de la primera etapa. Entonces ahora a continuación, haciendo esta, digamos, presentación del marco de esta presentación, vamos a revisar algunas fuentes históricas que nos permiten, digamos, conocer estas ideas y sobre todo esta distinción entre el poder político y el poder social, que fue la característica principal del gremialismo de la primera hora. Por ejemplo, aquí tenemos un discurso de Jaime Guzmán con motivo de los 20 años de la fundación del movimiento gremial en 1987, donde en 2 párrafos a mí me parece que logra resumir bastante bien cuál había sido digamos, la principal razón de existir, la razón de ser del gremialismo de 1967, cuando se funda en la Universidad Católica. Recordemos que cuando surge el gremialismo en el 67, el gremialismo nace en un contexto revolucionario, no solo en Chile, sino en América Latina. Había un cuestionamiento total al orden existente, ya sea político, económico, cultural y social. América Latina había sido, digamos, un terreno de ebullición a partir de la Revolución Cubana en 1959, y en el mundo teníamos la Revolución Cultural de Mayo del 68 en París. O sea, era un mundo eminentemente revolucionario. Esa revolución tocó las puertas de las universidades. Distintos proyectos querían redefinir la misión de la universidad y entender que las universidades debían estar al servicio de la revolución, cualquiera fuera el signo que esta revolución asumiera. Y en ese momento surge el gremialismo como una respuesta a esa consigna. La principal idea, el principal eje del ideario gremialista en un principio precisamente fue la defensa y la promoción de la despolitización de las universidades. Entendía que la misión y la naturaleza de la universidad decía relación con la búsqueda del conocimiento y del quehacer científico,
y no era necesario, digamos, recurrir a ideologías, ya sean de izquierda o de derecha, para que la universidad cumpliera esa misión. Entonces, en este texto del discurso de Jaime Guzmán, que lo podemos leer juntos, Jaime Guzmán le señalaba a los gremialistas de entonces: el rechazo a la politización de los cuerpos intermedios no políticos dejó de ser así una mera reacción visceral, contestataria y efímera, como ocurriera tantas veces antes en nuestra historia social y universitaria. Ese rechazo se transformó en el efecto natural de la afirmación de la autonomía de los cuerpos intermedios y del principio de subsidiariedad. Y al brotar desde tan profunda vertiente, el gremialismo fue capaz de articular toda una concepción básica sobre el hombre y la sociedad. Es la convicción hecha testimonio de que la vida tiene un signo trascendente, derivado de la dignidad espiritual del hombre. Es el asumir la vida como un ideal genuinamente cristiano, frente al cual no podrían seducirnos ni el apego a las riquezas, ni la frivolidad de los placeres, ni la vanidad de los honores, ni ninguno de los antivalores que el mundo pone al Evangelio de Cristo, sin que sintiésemos claudicar en la razón de ser de nuestras existencias. He ahí lo único que realmente explica nuestra perdurabilidad en el tiempo. Luego, bueno, basta decir muy someramente que el gremialismo logró conquistar la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica desde 1968 en adelante, cuando Ernesto Illane conquista y preside la Federación de Estudiantes, y que mantendría, digamos, en el poder de la Federación hasta 1973 de modo ininterrumpido. Y cada vez además con un mayor, digamos, con una mayor adhesión en la masa universitaria de la Universidad Católica. Una nueva idea que se presenta luego en el segundo momento de este primer gremialismo, como les comenté, es la participación de Jaime Guzmán en la campaña presidencial de 1970. Jaime Guzmán, en cuanto líder de la Juventud Alessandrista Independiente, acompañó a Jorge Alessandri como candidato en su gira por Chile, en debate y en distintos programas de radio y televisión, en actos masivos de jóvenes. Por ejemplo, el 25 de junio de 1970, la juventud de Santiago desbordó el Teatro Caupolicán, donde verdaderamente Jorge Alessandri se lució con un muy buen discurso, donde respondía a sus inquietudes. Y Jaime Guzmán, en este contexto de la campaña presidencial, intentó instalar como, digamos, eje del programa de gobierno de Jorge Alessandri precisamente el ideario del gremialismo. El ideario del gremialismo, y que fue traducido en este momento a partir del concepto de participación popular. En ese momento, lo que Jaime Guzmán había visto, sobre todo a partir de su experiencia universitaria y recorriendo Chile con Jorge Alessandri, es que la democracia cristiana, que había estado en el poder con la presidencia de Eduardo Frei Montalva, contaba con un plan muy potente de penetración popular, conocido como el Plan de Promoción Popular, para movilizar a la base social. En paralelo, el programa de gobierno de la Unidad Popular en 1970 se había organizado en torno a comités de unidad popular, que era una idea muy similar, en la cual militantes de base y adherentes a distintos partidos de izquierda se organizaban en la base social en colegios, universidades, sindicatos y poblaciones. Entonces, Jaime Guzmán entendía que había que darle algún tipo de cauce, y eso representaba la campaña de Jorge Alessandri, a las organizaciones despolitizadas y a los grupos que entendieran que, digamos, la vida no se les juega ni siquiera cercanamente a partir de la actividad propiamente política, de los partidos políticos y la disputa por el poder. Y en ese sentido tiene, por ejemplo, en el Mercurio, lo entrevistan a Jaime Guzmán en cuanto líder de la campaña juvenil de Jorge Alessandri, y señala: creo que el signo de los tiempos actuales y del futuro es la participación popular, y esta no se consigue a través de la politización del pueblo, sino por la integración nacional y con un gobierno independiente. Si la organización social es controlada por los partidos políticos, la participación popular también lo será. Y eso es lo que representan las otras dos candidaturas de Radomiro Tomic y de Salvador Allende. Posteriormente, como ustedes también saben, el desenlace de la elección dio por ganador
por muy pocos votos sobre Alessandri a Salvador Allende, y luego Jaime Guzmán, a la hora de intentar comprender cuál había sido la razón de la derrota electoral de Jorge Alessandri, él no señalaba que había un error en la estrategia de campaña, ni en que la derecha no tuviera relato, ni que Jorge Alessandri se hubiese desempeñado mal en un debate, sino que, digamos, que enarbolaba o intentó, digamos, articular un argumento un poco más de fondo, que es el que ofrece en esta columna publicada en la revista PEC. No es fácil juzgar si el Partido Nacional, que apoyaba a Jorge Alessandri, o la democracia radical, son instrumentos aptos para desempeñar la tarea de ejercer un liderato democrático en la intensidad que las circunstancias lo exigen. Más sólido organizado el primero que el segundo, ambas parecen carecer, sin embargo, de la penetración popular necesaria para el momento. Pensamos que hay en Chile una evidente crisis de los partidos en su forma tradicional y un notorio divorcio entre ellos y la ciudadanía. El triunfo de la Unidad Popular no fue, como a primera vista pudiera creer más de alguien, el de una combinación de partidos. Fue el de miles de comités de Unidad Popular que tienen su fuerza en una poderosa organización gremial, poblacional y juvenil, de las cuales las estructuras partidarias son meros coordinadores y representantes. El partido político ha sido desplazado en su poder de influencia cívica por la creciente organización social. Por eso es que es legítimo pensar que acaso el Partido Nacional o la democracia radical son fuerzas que, aunque necesarias, acaso pueden resultar insuficientes como vehículos de acción y de lucha hacia el futuro. Tal vez por eso mismo explica que su actuación después de la elección no haya tenido la marca de un verdadero liderato. Posiblemente han hecho lo que estaba dentro de sus posibilidades, pero es casi seguro que sus posibilidades no están a la altura de las circunstancias y que es posible que no consigan estarlo para los duros meses o años que se avecinan. Y finalmente, ya durante el gobierno de la Unidad Popular, en una tercera etapa, donde, como hemos visto, el gremialismo pasó de circunscribirse en la esfera universitaria, luego se proyecta su radio de alcance a nivel país, en la campaña presidencial de 1970, y luego ya la idea del gremialismo se alza como uno de los ejes articuladores de la oposición social al gobierno de la Unidad Popular. El proyecto político de la Unidad Popular está en las antípodas del ideario gremialista. Como sabemos, la promesa de la Unidad Popular era transitar a Chile hacia el socialismo por una vía democrática, que precisamente permitiera una transición distinta hacia un gobierno socialista en el marco de la Constitución de 1925. Guzmán entendía que ese debate sobre los medios no era relevante, que lo relevante era el debate en torno a los fines, en torno a la meta socialista. Y por esa razón convenía desplegar el debate en torno al contenido del programa de gobierno de la Unidad Popular. ¿Y qué decía el programa de gobierno de la Unidad Popular? Por ejemplo, en materia educacional se postulaba el proyecto de Escuela Nacional Unificada, que significaba que los colegios privados que no asumieran la orientación definida por el gobierno pasaran a manos del Estado. Y en materia económica se definía un área estatal dominante conformada por un amplio programa de estatizaciones. Guzmán entendía que la disputa contra la Unidad Popular, además de darse en el plano político a través de los partidos, como lo hacía entonces el Partido Nacional y lo hizo más tarde la Democracia Cristiana, además se debía dar en el plano de la sociedad civil. Y en ese contexto, digamos, podemos leer las siguientes dos fuentes que pueden ser muy útiles y también son muy útiles para ir cerrando y para ir comprendiendo esta primera etapa del primer gremialismo. Lo más notable de todo, señala Jaime Guzmán en una columna en 1971, se encuentra en la reacción sindical y en cierta medida la estudiantil. Desde las juntas de vecinos hasta los sindicatos o centros estudiantiles, ha surgido una organización espontánea y natural para preservar la autonomía y la libertad y la legítima autonomía en cada núcleo de agrupación intermedia. Ha cobrado forma el gremialismo como el anhelo de miles de chilenos de impedir la politización de sus esferas de trabajo, liberándolas así de toda instrumentalización o fiscalización política, por las cuales bregan siempre con especial ahínco todas las corrientes de inclinación totalitaria, cualquiera sea su signo. En esta época el gremialismo no se entendía como un movimiento de derecha ni de izquierda, sino que entendía que su acción se basaba fundamentalmente
en la acción en el plano de la sociedad civil en la lucha por esta autonomía, frente a lo que se consideraba era el poder totalitario de la Unidad Popular. Y finalmente, en esta entrevista en ¿Qué pasa?, en 1972, titulada Jaime Guzmán y el desafío gremial, Jaime Guzmán vuelve sobre estas ideas. Estoy convencido de que la entrada en escena del poder gremial que el país ha presenciado en los últimos días representa la consolidación de un fenómeno que excede con mucho a la actual amenaza estatista. Los gremios, conscientes de su representatividad y de su poder, han decidido entrar a jugar un papel propio y permanente en la vida nacional. Detrás de esto advierto una realidad importante y positiva. Los gremios, nacidos muchas veces bajo el alero de los partidos políticos, han adquirido conciencia de su madurez y ya no aceptan continuar siendo instrumentalizados por los partidos. Quieren que estos recojan su voz y la canalicen hacia el gobierno general de la nación, pero demuestran no aceptar seguir siendo meros altavoces obligados a repetir lo que determinados partidos les ordenan. Bueno, dejo esta presentación hasta acá. Tenía preparada una lámina adicional sobre el estilo de Jaime Guzmán que podemos, si quieren, repasar en la fase de preguntas y respuestas, no obstante que también puedo compartir esta presentación con Claudio y él se la hará llegar también a todos ustedes si están interesados. Muchas gracias, Claudio, y muchas gracias a todos por su asistencia. No, gracias a ti, José Manuel. Para quienes se conectaron después, les recuerdo que estamos junto a Cristian Pizarro, editor del cuerpo reportaje del diario El Mercurio, y junto al historiador y candidato a doctor por la University College London e investigador de la Facultad de Historia de la Universidad de San Sebastián, José Manuel Castro. Cristian, permíteme hacerte la siguiente pregunta. En una de las láminas que formaban parte de la presentación de José Manuel, este se refería a al vínculo o a la importancia que le da a Guzmán a la noción, a la condición trascendente del hombre, ¿no? Yo te pregunto, yo te quisiera preguntar, en ese día a día que copaba, digamos, el tiempo de Guzmán, ¿qué importancia tenía en ese día a día la condición cristiana, el ser cristiano? ¿Cómo vinculaba Guzmán el cristianismo, su espiritualidad con la actividad política diaria? Mira, a ver, lo que a mí me tocó ver era la expresión de una vida bien coherente en ese sentido. Jaime, no había día, para contestar en forma muy directa, que no hablara de Dios. Y no hablara de Dios con sus cercanos, conmigo, digamos, en fin. Yo recuerdo que, bueno, por de pronto era Jaime una persona de misa diaria y ordenaba buena parte de su día en función de a qué hora y dónde iba a ir a misa. ¿Ah? Y estábamos en Valparaíso y ya tenía detectadas las iglesias cercanas al Congreso o cercanas al hotel a donde alojaba, los horarios de las misas, y bueno, y en Santiago se las sabía de memoria por razones obvias, digamos. Entonces, muchas veces entre comisión y comisión, se arrancaba, ¿cierto?, poco antes de las 12 a la iglesia hasta que estaba al lado del Congreso en aquel momento, y acudía a misa y volvía a 10 para la 1, o a la 1, y nadie se alcanzaba a dar cuenta siquiera que Jaime había salido. Y eso ocurría también en su quehacer cotidiano cuando estaba aquí, aquí en Santiago, bien digo. Y las conversaciones con Jaime, sobre todo al final, derivaban muy rápidamente hacia esos temas. De hecho, creo de haber dicho en la exposición que a Jaime le gustaba mucho, al final del día, comer en alguna parte. Eso también era un obligado, digamos, en el fondo. Mira, quedémonos a comer en el Congreso, vamos en Viña al Cap Ducal, le gustaba ir a San Marcos, en fin, distintos restaurantes. Santiago era lo mismo. Cuando no organizaba comidas en su casa. Bueno, esas comidas, hablo de las que me tocaron a mí, naturalmente, tan rápidamente, es decir, rápidamente terminaban, y voy a decir, terminaban muy temprano, con el tema de la segunda venida de Cristo, con los temas de vida espiritual,
por la situación moral del país, por la vida espiritual propia, digamos. Muchas veces en esas comidas me pegó algunos acorralamientos, digamos, que tuve que tintear con especial habilidad, ¿ah? Con mucho respeto lo hacía y con mucho cariño, digámoslo así, pero sí. Voy a decir algo que es políticamente incorrecto, digamos, pero claro, yo con mi talante y espíritu periodístico me empezaba con esas conversas, Jaime, después del aperitivo, y yo me empezaba a latear, digamos, porque quería volver a los temas, vamos a decir, un poco más contingentes, ¿eh? Pero era difícil sacarlo de eso, y mucha gente con la que Jaime compartía cotidianamente coincidieron en eso, que en los últimos meses de Jaime está absolutamente conectado con la dimensión más trascendente y espiritual de la vida. Muchas gracias. José Manuel Castro, historiador. Tú te referiste al primer gremialismo y marcaste ciertos elementos que lo caracterizan o que debieran rescatarse, resaltar a tu juicio de ese periodo. Con todo, uno de los temas que más ha levantado interés en el debate académico y en el debate político, más aún los últimos años, acentuándose principalmente en el proceso constituyente por el que atraviesa nuestro país, es la controversia que ha generado la interpretación y la aplicación del principio de subsidiariedad en Guzmán. Si bien entiendo que tu presentación, estamos claros que corresponde al primer periodo, ¿no? Del gremialismo, uno puede notar un derrotero que vaya marcando ciertas etapas también en el principio de subsidiariedad en Guzmán, la crítica a la acentuación de la subsidiariedad negativa en Guzmán, que se le ha hecho, digamos, desde diferentes exégetas y críticos, insisto, del mundo político y académica. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo te relacionas tú con esa crítica? ¿Y cómo crees tú que entendía Guzmán la subsidiariedad? Bueno, yo creo que, bueno, no es cuestión que lo crea, lo he visto en las fuentes escritas, digamos, en las columnas de Jaime Guzmán y en sus escritos desde muy temprano, incluso anteriores a la fundación del movimiento gremial en la Universidad Católica, en el año 65, 64 incluso, que Guzmán comprendía la subsidiariedad en su dimensión, digamos, más integral. Si uno tuviera que pedagógicamente hacer esta diferenciación entre subsidiariedad positiva, es decir, un Estado que interviene o que está más activo en la promoción o en la activación de la sociedad civil para que cumpla con sus fines sociales, versus una subsidiariedad negativa que permite que el Estado se reste cuando busca que precisamente sea la sociedad civil la que se despliegue. Esas dos dimensiones de la subsidiariedad Jaime Guzmán las conocía desde muy temprano. Entonces la cuestión que convendría discutir entonces, más allá de la comprensión, porque inicialmente incluso se dijo en ese debate que ya lleva muchos años que Jaime Guzmán mal entendió la subsidiariedad o no la comprendió del todo, siendo que las fuentes dicen lo contrario, que la comprendió integralmente. Otra cuestión, sí, es la aplicación y cómo esa aplicación, ciertamente por ser una aplicación contingente, requería en ese momento de un diagnóstico respecto a cuál era la situación política institucional del Chile que, digamos, en el que participó Jaime Guzmán en ese momento como arquitecto de la nueva institucionalidad durante el gobierno militar, pero también en el periodo previo. Y en ese sentido, el diagnóstico que hacía Jaime Guzmán era que Chile se había, digamos, desbordado por su estatismo, que el gobierno de la Unidad Popular, haciendo uso de herramientas que la institucionalidad chilena en ese momento permitía, y el estatismo, digamos, un poco anquilosado de la institucionalidad chilena en esa época lo permitía, había desbordado e incluso había permitido que un proyecto de vocación totalitaria se hiciera con el poder. Entonces, por esa razón, luego cuando Jaime Guzmán participa en la Comisión Ortúzar,
a mí me parece que en el contexto de la época se entendía muy bien que la aplicación de la subsidiariedad, como la comprendió Jaime Guzmán en ese momento, hiciera resguardos incluso que hoy día podrían parecer excesivos o exagerados, o que fuera de contexto no se pueden entender adecuadamente. En ese momento Jaime Guzmán a mí me parece que buscaba precisamente poner límites a la acción estatista, digamos, del Estado. Hay una columna muy interesante, bueno, esto lo ha desarrollado Gonzalo Vial en otros escritos también, pero es del diario La Segunda, no recuerdo el año, se llama Nostalgia del Estatismo, la pueden googlear, está en internet en algún portal. Y en esta columna Gonzalo Vial, Nostalgia del Estatismo, señala cómo el Chile pre-73 era, por ejemplo, un Chile que se dedicaba a un funcionario, por ejemplo, del Estado, a poner precio a la escoba y a la empanada. O sea, había un Estado, digamos, elefantiásico que precisamente ahogaba el desarrollo de la sociedad civil. Al menos ese era el diagnóstico que en su momento hizo Jaime Guzmán, y en ese sentido a mí me parece que la controversia respecto a la aplicación de la subsidiariedad no puede omitir este elemento de contexto, porque en definitiva los principios de la filosofía política, claro, los puede estudiar en abstracto. Jaime Guzmán comprendió la subsidiariedad en su integridad, pero luego también, en base a un análisis histórico y contextual, comprender cómo se desarrolló esa aplicación en concreto. Claudio. Cristian, dime no. Oye, no, agregar un punto respecto de lo que señala con mucha erudición José Manuel, digamos, a quien no osaré en replicarle. ¿Ah? No, solamente para quienes les interese la discusión en torno al tema del principio de subsidiariedad. Hoy, además, están en boga con el tema de la Asamblea Constituyente, les sugiero, por reportaje, perdonen la autorreferencia, una entrevista a la filósofa política Chantal del Sol, que es una intelectual francesa, que precisamente hace referencia a este tema el domingo pasado. Si bien entra a la discusión desde una perspectiva, como bien dice José Manuel, más teórica, y se abstrae ella en un libro además que se acaba de publicar con ese mismo nombre y título, digamos. Pero no habla del caso chileno, pero sí da luces sobre la discusión de fondo. Sí, claro. Recuerdo esa entrevista y a propósito de la crítica que ha surgido a Guzmán, permítame un comentario breve. Ella, de hecho, señala, curiosamente, ¿no? Insisto, a propósito de la crítica y la controversia que se le ha levantado sobre el énfasis supuesto de la subsidiariedad negativa en Guzmán, ella hay un pasaje en la entrevista en que ella lo dice así, refiriéndose al principio de subsidiariedad, ¿no? El Estado actuará solo como último recurso. Interesante visión que pareciera indicar que el planteamiento de Guzmán no estaba mal formulado, digamos. Bien, voy a iniciar voy a dar la pregunta, la palabra a otras personas. Ignacio Rodríguez está anotado hace un ratito para preguntar, así que le vamos a dar la palabra a él. Ignacio, adelante. Hola, gracias Claudio. Buen día a ambos expositores. Muchas gracias por la presentación. Sus presentaciones estuvieron muy interesantes. A José Manuel Castro la pregunta. A propósito de la columna de Guzmán que mostraste, que explicaba, a mi modo de ver, bastante bien cómo fue o cómo se explica la elección de 1970. A partir de ese diagnóstico y dada la realidad actual que atraviesa la política chilena, ¿crees que la idea de la despolitización de los cuerpos intermedios, y a propósito de la crisis de los partidos y esta idea de que los partidos están más para interpretar la realidad que para moldearla o para intervenirla, triunfó el gremialismo? ¿Triunfó parcialmente o en las capas más sociales de la sociedad? Va ahí mi pregunta. Gracias. Bueno, una pregunta muy compleja que excede con mucho digamos, mi preparación o mi expertise histórica. De hecho, bueno, a mí
es muy difícil y muy complicado hacer análisis político desde la historia porque, en definitiva, también cada momento histórico tiene sus propios códigos, sus propias lógicas, su propio contexto. Entonces, claro, hay elementos que uno podría entender que podrían servir para un estudio, digamos, comparativo entre los dos periodos, pero digamos, no siempre vamos a sacar lecciones, digamos, así de nítidas de la historia. Hay una idea que a mí sí me da mucha vuelta y que esto, digamos, está presente en el gremialismo de la primera etapa y está en otros intelectuales de los cuales, digamos, Guzmán obtuvo una formación humanista muy rica, que es la distinción entre la idea del poder político y la idea del poder civil, perdón, la idea del poder social. Esa idea está presente en los formadores de Jaime Guzmán, en los formadores intelectuales como el padre Lira o Jaime Izaguirre, y es precisamente Jaime Izaguirre quien propone que la idea de esta distinción entre poder político y poder social podría servir como clave interpretativa de la historia de Chile. Si uno analiza, por ejemplo, la etapa de la colonia, había un poder político que venía desde arriba, que era la monarquía, un poder social que venía desde abajo, representada en el cabildo. Esos dos poderes tenían que mantenerse en equilibrio y si no se, digamos, producían desajustes en el orden político de entonces. Jaime Seguirre entendía, por ejemplo, que la revolución de independencia de 1810, del 18 de septiembre de 1810 en adelante, se había producido precisamente por este desajuste, en que preso el rey, era el poder social el que asumió la tarea de ir progresivamente declarando la autonomía política chilena. O sea, es precisamente el poder social en su acción la que incluso puede derivar en procesos tan radicales como una revolución de independencia. En ese sentido, a mí me parece que los distintos actores políticos actuales han asumido de manera diversa su presencia o su relación con el mundo del poder social. Hoy día, por ejemplo, está muy de moda, y esto sobre todo en la izquierda, que hablan del territorio y que ellos se articulan en torno a las bases sociales, digamos, que el territorio es otra, digamos, palabra para, en definitiva, señalar esta idea de las bases sociales. He leído también que la derecha estaría detrás de esta fórmula para volver a conquistar a un electorado. Eso todavía está por verse. Lo interesante de esta situación es que vuelven a resurgir, digamos, en el escenario político chileno estos dos polos. El polo del mundo del poder político, que busca redefinir de algún modo su relación con el poder social desde abajo. Entonces yo creo que dejaría la pregunta así, la respuesta hasta acá, porque además me parece que es una noticia en desarrollo. La próxima pregunta la va a realizar, está anotado ahí, Alberto Hardesson. Hola, Alberto. Alberto, ¿estás por ahí? Hay que desactivar el silenciador. Bien. Mientras voy a leer una pregunta que formuló Luis Felipe Moncada. Saluda a Cristian Pizarro, que no te ve hace años y te felicita. Lo mismo José Manuel. Y pregunta lo siguiente José Manuel. Parecería que esta revolución totalizante y totalitaria, en palabras de Jaime, que hoy también se desarrolla, solo puede ser enfrentada por los partidarios de la libertad a través de una penetración popular o una acción en ese sector. ¿Tú lo entiendes así, José Manuel? Esa es la pregunta de Luis Felipe. O sea, creo que puede ser una posibilidad. O sea que, en definitiva, digamos, de nuevo, no soy experto en este tema y son simples opiniones las que aquí voy a esbozar. Pero a mí me parece que la derecha tiene un desafío por delante para entender de nuevo su relación con la ciudadanía o con
lo que Jaime Guzmán o los teóricos de la época denominaban poder social. Ciertamente han habido intentos de entenderlo de manera gremialista, es decir, una penetración social que no busque politizar, o sea, no imagino un proyecto gremialista que busque capturar sindicatos o que busque capturar centros de alumnos, federaciones estudiantiles, sino que precisamente lo que procura el gremialismo es que ellas desde su propia, digamos, naturaleza definan sus propios objetivos, su propio plan de acción y su propio radio de alcance. Y eso ciertamente siempre va a, digamos, a confrontarse con una posición de izquierda que entienden la actividad política de manera distinta, la entienden como una actividad eminentemente politizadora. Muchas veces no entienden este concepto de las autonomías que puede reclamar la sociedad civil, y entienden la relación con este poder social de modo mucho más político e ideológico que desde la perspectiva de la autonomía. Entonces a mí me parece que en eso puede que la derecha o el gremialismo o los actuales representantes políticos del gremialismo estén al debe. Puede ser un nuevo escenario que se plantee la derecha, y en ese sentido parece ser muy útil volver a conocer esta primera etapa del gremialismo. Muchas gracias. La última pregunta la va a realizar Emiliano García, quien es director del área de asesoría legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Emiliano. Sí, hola, muchas gracias a ambos por la presentación. Muy en breve, no sé si tanto la experiencia, digamos, vital que tuvo Cristian y la investigación histórica que ha realizado José Manuel han logrado encontrar algo que posicione, digamos, a Jaime Guzmán en su tiempo y ahora, digamos, cuando está vivo y ahora, como un referente político intelectual a un nivel, digamos, latinoamericano o quizá hispanoamericano, o si en su momento hubo algún tipo de contacto que permitiera ciertas alianzas extranjeras o con otros partidos de derecha extranjeros. Eso, muchas gracias. ¿Quién quiere responder? ¿Cristian? Sí, un par de ideas. Aquí es no solo a partir de lo que a mí me tocó vivir y presenciar, digamos, en el fondo, sino que también conociendo un poco con anterioridad el fenómeno y después cómo ha seguido. Yo creo que Jaime tenía en esto un sello muy local, muy chileno. ¿Ah? Yo nunca vi a Jaime especialmente preocupado de la exportación, vamos a decir, de esta fórmula. Yo creo que esta era una fórmula además muy chilena, que obedecía a circunstancias muy particulares de la historia política, social y económica del país. No voy a decir, porque sería injusto, que había un desdén por parte de Jaime hacia aquello, digamos, me refiero hacia los vínculos. Pero no era Jaime el que ponía mayor acento en ese tipo de cosas. Más bien eran otros. Yo recuerdo, por ejemplo, en aquellos años post-90 iniciales, Juan Antonio Coloma trabajó mucho en esa línea, en la línea de abrir un vínculo, contacto, ¿cierto?, con el mundo americano, por ejemplo, con el Partido Republicano, en fin. Pero con otros partidos o movimientos similares en América Latina, yo no tengo registro, no tengo recuerdo. Pero, repito, yo soy testigo de una parte, y en Jaime no existía yo me acuerdo, pero esto es anterior a la época en que trabajamos juntos, que Jaime se encandiló, se entusiasmó mucho con un libro que se llamaba El espíritu del capitalismo democrático, de Michael Novak. Y esto debe haber sido a comienzos de los 80. Debe haber comprado Jaime cientos de miles de este libro, que lo repartía, me acuerdo, como una especie de Biblia laica, ¿ah? A quienes querían conocer, porque era un autor que había logrado
en términos muy simples, aquí no había gran elaboración filosófica, ni tampoco nada que se le parezca, pero había logrado plasmar en este libro, ¿cierto?, este amalgama entre la democracia como sistema político, la economía de mercado, ¿cierto? Pero ambos sustentados en un conjunto de valores y principios sin los cuales estos dos regímenes económicos y políticos respectivamente no funcionaban bien. Entonces ahí había como una formulación teórica traída de fuera. Me acuerdo que este señor Novak, Michael Novak, que lo entrevistaron, después vino a Chile, yo creo incluso, era como el director ejecutivo, el presidente de un think tank, que creo que se llamaba The Enterprise Institute, que no sé si exista todavía, pero desde ahí operaba él. Yo ese es el recuerdo que tengo más vivo claro, exactamente, aquí Luis Felipe Moncada agrega en la pantalla el entusiasmo de Guzmán con Novak fue precisamente como en el fondo era la aceptación católica del modelo de economía de mercado. O sea, a eso me refería yo con este conjunto de valores que estaban detrás, ¿cierto?, informando el modelo. Eso es lo que yo podría agregar o acotar a la pregunta que se hizo. José Manuel, ¿quieres decir algo? Sí, muy, muy brevemente, que Jaime Guzmán también, digamos, adhiero totalmente a lo que dice Cristian, que tenía una mirada basada fundamentalmente en la realidad chilena, pero también entendía que el proceso político chileno se entendía en una escala mayor, por así decirlo, en esa época, en el caso del gobierno de la Unidad Popular y el gobierno militar, de una lucha entre el gobierno, el mundo libre y el comunismo, del cual Chile era una parte, digamos, importante en esa disputa internacional, por ponerlo en esos términos. Y en ese sentido, digamos, yo he registrado algunos, digamos, viajes a algunos países donde le piden dar a conocer la nueva institucionalidad chilena como un caso, digamos, modélico de nueva institucionalidad que bajo esta idea de la democracia protegida, digamos, busca blindarse del comunismo, pero claro, son viajes más bien esporádicos, no son cuestiones a las que Jaime Guzmán les dedicara, digamos, parte importante de su agenda. Y también entre medio en algún momento me topé con alguna correspondencia entre William Buckley, que era el director de la National Review, una revista política del Partido Republicano en Estados Unidos. Hay un pequeño, muy corto intercambio de correspondencia, pero claro, es algo muy acotado. Al periodo de la Unidad Popular no son más de 2, 3 cartas, pero ahí se van, digamos, tejiendo algunos contactos que, claro, no trascienden luego en el tiempo, en algo más importante, pero algo hay, algo hay. Bueno, yo le quiero dar las gracias a ambos, a Cristian Pizarro y también a José Manuel Castro por el haber aceptado esta invitación, por haberla preparado, por haber expuesto a ambos con claridad y con la mejor disposición también a responder todas las preguntas que han surgido. Nos hemos pasado un poquito en el tiempo. Me disculpo con aquellos que se anotaron y no hemos podido dar la palabra, y agradecer a todos también que quisieron participar y que se han conectado en este último encuentro de este ciclo de Pensamiento Jaime Guzmán a 30 años de su muerte. Muchas gracias nuevamente, Cristian, muchas gracias, José Manuel, y a todos quienes se conectaron. Gracias a ti, Claudio, y a la Fundación, y a todos los que nos escucharon. Ya pues, un abrazo y será hasta pronto, ¿no? Adiós. Gracias, hasta Adiós, luego. gracias, adiós, José Manuel. Chao, Cristian.